Este 2 de agosto se cumple un año desde el presunto crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta en esa isla tailandesa de Koh Samui. A España, sin embargo, la noticia no llegaba hasta varios días después, sino que fue el sábado 5. El motivo fue la persona que había confesado el crimen, ese chico de 29 años llamado Daniel Sancho, hijo del popular actor Rodolfo Sancho y nieto aún más conocido del intérprete Sancho Gracia. Fue a partir de este momento el goteo de informaciones constante en los medios, la mayoría de ellas acerca de cómo avanzaba la investigación, a cuyo cargo se encontraba uno de los policías tailandeses más mediáticos, Surachate Hakparn, más conocido como Big Joke. Un año después, se encontraba suspendido de su profesión por una supuesta implicación en el blanqueo de capitales para una red de apuestas. El 5 de agosto, el cocinero Daniel Sancho se entregó a las autoridades y confesaba haber asesinado y desmembrado al colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, aunque en el juicio únicamente reconocía lo segundo. Y es que cuando Sancho fue previamente a denunciar la desaparición de su compañero Edwin Arrieta, al que había conocido en el año 2022, algunas fuentes dicen que de fiesta en la discoteca Star y otros dicen que por Instagram, pero paralelamente las autoridades emprendieron una investigación y poco a poco fueron dando a conocer los primeros detalles de la misma. El joven entonces pasó a disposición judicial y no fue hasta el 15 del mismo mes cuando se supo cuál era la acusación de la policía. Según dijeron, en ese momento ya contaba con pistas de sobra la policía para acusar al cocinero de crimen premeditado, algo que luego fue decayendo totalmente. Y es que con las pruebas en la mano parecía que la premeditación no existía para nada, algo así que dice también su defensa, que el crimen estaba improvisado. O más bien los hechos. Y es que uno de los principales indicios que tuvo la policía entonces y que a lo largo del juicio trajo mucha cola fue la adquisición de material de cocina por parte de Daniel Sancho un día previo a que se cometiese ese crimen. Todo esto según lo recogía la prensa en aquel entonces, que los medios tailandeses fueron los que dieron de comer a todos los medios internacionales y por supuesto los españoles, que fueron los que más siguieron este caso. Pero hay que decir que la prensa tailandesa solo estuvo pues básicamente 2, 3, 4 días como muchísimo hablando de este caso, no tanto así como otros medios internacionales o por supuesto en España, que estuvieron todo el año. Cuando me han confirmado en la comisaría de que hoy pasaría a disposición judicial, lo tienen que trasladar a una isla vecina, a la isla de Samui. Entonces, mientras estaba todavía en la comisaría, he podido hablar con él, le he preguntado que si me podía confirmar que le iban a trasladar, que si él lo sabía y que cómo se encontraba. Y entonces él me ha insistido que él lo que quería es colaborar en todo momento con la justicia, con la investigación, y que entonces estaba dispuesto a ir a hablar hoy con el juez y contestar a sus preguntas y esperar a la decisión del juez, que es importante porque hoy tomará la decisión de presentar cargos, qué cargos va a presentar contra él. Pero entre esta y otras tantas pruebas, a finales de agosto, la policía ya tenía las pruebas necesarias, según ellos, para acusar al chef de 29 años de crimen premeditado. Sin embargo, un contratiempo hizo que se vieran en la obligación de posponer la entrega de su informe, que se habían comprometido a entregar ya el 1 de septiembre. Faltaba una prueba crucial, dado que con ella determinarían si el hijo de Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo había actuado solo o quizás si terceras personas estaban implicadas. Y es que en un primer momento todo resultaba demasiado extraño. Un nuevo bungalow, aparte de lo que había alquilado el señor Arrieta desde Booking, que había alquilado esa habitación de hotel para que fuera Daniel Sancho supuestamente a ese Pambiman Resort, que era uno de los hoteles más caros de la isla de Koh Phangan, donde sucedieron estos hechos. Y por supuesto los horarios que habrían salido en aquellos momentos sinceramente eran bastante llamativos de todo lo que había sucedido, porque para muchas personas quizás las horas no cuadraban en absoluto. Según la poli tailandesa, Arrieta ya está en la isla a las 3:15, que es la primera foto que ponen de él. Bueno,
de sus chanclas, ya que en la fotografía son las 3:15 y sale una persona en ella, que como vemos no es Daniel, por lo que entonces Edwin Arrieta, antes de encontrarse con Daniel en la moto, como veremos posteriormente, quedó con otra persona el mismo día del crimen y justo después de llegar supuestamente a la isla. Porque si vemos la siguiente fotografía, la mítica foto del caso de Daniel Sancho en una moto con Edwin Arrieta, es a las 3:30. Una imagen de una cámara de seguridad captaba a Daniel y Edwin en moto, y es que aparece Daniel Sancho con camiseta blanca y solo pasaron 20 minutos desde la anterior foto. Con esta fotografía también nos preguntamos una cosa: ¿dónde están las maletas de Arrieta? ¿No había una foto de Edwin con unas maletas en un aeropuerto? Si Edwin estuvo desde el día 16 de julio, ¿no es raro que no salga con maletas? Ese mismo día, el 31, se sabe que a las 1:39 Daniel alquila una moto. Pero si nos vamos al dossier de la policía tailandesa del caso, tenemos que Sancho llega al ferry a las 5:29. ¿Cómo puede ser que Daniel Sancho esté alquilando una moto a la 1:39 cuando está llegando a la isla a las 5:29 según la policía tailandesa? Este es uno de los muchos horarios que veremos en esta cronología que no encajan en absoluto. Este día nos imaginamos que Sancho voló desde Bangkok a Koh Samui, donde ahora mismo está encarcelado, y desde allí cogió un ferry hasta Koh Phangan. Edwin Arrieta sabemos que realiza la reserva en el hotel Pambiman Resort Koh Phangan del 31 al 3 de agosto. Pero Arrieta no llega a Koh Phangan hasta el 2 de agosto. 2 นาทีคนนี้คือแดเนียลค่ะมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ก็มีการพูดคุยเจรจากับเจ้าของรถเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะหลังจากนั้นแดเนียลมีการ Desde el mismo mes de agosto en el que se dio a conocer la noticia, una de las primeras personas que pasó a formar parte del equipo de abogados de la familia Sancho fue, por supuesto, Carmen Balfagón, que era una habitual en algunas tertulias televisivas. Ella es criminóloga, tiene una carrera política en partidos cercanos a la derecha, se dedica, por supuesto, en análisis televisivo a algunos sucesos mediáticos y tiene una gran trayectoria como abogada y criminóloga, de las más respetadas de este país. La defensa la llevaron a cabo en equipo, una parte del mismo que sería español y otra tailandesa, por supuesto. Todos nos acordamos de ese despacho de Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, y por la parte nacional del tándem se encontraba Marcos García Montes, uno de los abogados más mediáticos de España. Tanto Balfagón como Montes, a principios de este 2024 y a esperas de la celebración de este juicio, habían convocado una rueda de prensa que resultó posteriormente bastante mediática de lo que serían algunas irregularidades en la investigación policial de la policía tailandesa. Conocimos ahí que Daniel nunca confesó que había matado a Edwin Arrieta, eso que tanto se decía en los medios de comunicación en todo el mundo, y es que ellos decían que tenían las pruebas y que lo podían asegurar, que solo había confesado y por eso había colaborado, que lo había desmembrado. Esto aseguraba entonces la abogada y por supuesto que ahora estamos argumentando, y fue precisamente esa una de las ideas que sustentaron la defensa de Sancho, que tenía como base principal desmontar la premeditación de la que acusaron desde el principio al nieto de Sancho Gracia. Se habla de una fractura del occipital, como se ha señalado. ¿Que hay algún golpe? Pues volvemos a lo mismo, es que hubo una pelea. Ahí no fue, vamos a ver, a nuestro entender, e insisto, es la Fiscalía en sus conclusiones quien tendrá que decir si efectivamente hubo premeditación y si efectivamente se produjo un asesinato o estamos ante otro escenario. E insisto, nosotros tenemos que terminar nuestra parte de testificales que nos corresponde una vez que ha terminado efectivamente la Fiscalía con sus testigos. Pero insisto, se ha analizado todo. Vamos a ver, las bolsas, ¿vale? Las bolsas les habrá parecido simpático, gracioso, lo de la lluvia, pero es que muchas partes de los restos del cuerpo de la víctima, los restos de la víctima no aparecieron en las bolsas que compró Daniel. Otras sí. Aparecieron en unas bolsas de fertilizante. Claro, sí, pero otras sí. Hola, señora Balfagón, buenos días. No, por alusiones, sí, porque la que ha dicho que es... Discúlpeme que ya termino, Sí, faltaría más. Discúlpeme. Y desde luego, y yo lo he dicho públicamente y lo reitero en este programa, toda nuestra empatía, todo nuestra mayor consideración a la familia, pero insisto lo mismo que he dicho, no es irreparable la pérdida de un ser humano, irreparable, ninguno la podemos asumir, pero insisto,
¿De cuántas maneras ha tenido que asumir la familia las formas en las que ha muerto el señor Edwin Arrieta? ¿De cuántas? De un apuñalamiento, de un degollamiento, se llegó a decir que se le había descuartizado con vida. ¿De verdad? Los Arrieta hicieron lo mismo que la familia Sancho y contaron con un equipo de coacusación entre España y Tailandia, por supuesto con Juanjo Ospina, que se hizo un abogado muy mediático también gracias a este caso, y también desde lo que sería el país de Tailandia estaban Metapong y Lak Waning, que eran por un lado los abogados tailandeses. Desde luego, junto a Juanjo, la cara más visible de los Arrieta fue la hermana de la víctima, Darling Arrieta. Todo esto desde un primer momento atendió a la prensa española, compartía sus impresiones acerca de lo sucedido y hablaba del contacto que tuvo con Rodolfo Sancho. Es que estaba previsto que se trasladara a Tailandia para declarar en este juicio, pero luego no lo hizo, ni tampoco los padres de Edwin Arrieta. Y sobre todo respetamos las tesis de la Fiscalía. Creo que sería un poco incongruente como jurista venir a defender la posición de la familia como acusación o coacusación y pedir pena menos que la ley prevé, y además es algo que todos los expertos en el procedimiento nos desaconsejaron, y son los abogados de Tailandia los que solicitan esa pena máxima con la Fiscalía de asesinato con premeditación. Estoy contigo, que ese es el objeto del debate y la dificultad, y todo mi respeto y consideración al tribunal y al juez. Hoy he tenido una declaración de 2 horas y media y puedo anticiparme que no es nada fácil venir a declarar en la corte Koh Samui tal y como lo hemos hecho en el día de hoy. Quiero decir con esto que el que tiene la última palabra es su señoría, y que lo que decida pues se aceptará por parte de la familia. En Tailandia la ley recoge la pena de muerte como castigo para personas culpables de crimen premeditado, aunque es habitual que se conmute por cadena perpetua. En cualquier caso, ese es uno de los cargos a los que se enfrenta el hijo del popular actor Rodolfo Sancho, y precisamente en el que más ha incidido la defensa durante el juicio. Lo han hecho tratando de demostrar que el acusado no tenía una dinámica criminal antes de que se produjera el crimen. Además, habían tratado de desmontar algunas otras pruebas que habían presentado la policía en contra de su cliente, como uno de esos cuchillos, ¿no?, que se había hablado. Este juicio, que fue celebrado entre comillas a puerta cerrada, se filtraron muy pocas cosas del mismo. De hecho, no tenemos ni una sola imagen de ese juicio tan y tan mediático. Todo eran noticias, palabrería de los medios de comunicación y algunos periodistas que luego entraron en esa sala. Es verdad que las autoridades con el tema de ese cuchillo tardaron mucho en encontrarlo y enviarlo a ese laboratorio, 2 semanas desde que ocurrió el suceso, y la verdad es que la defensa empleaba todo esto del tema del cuchillo para decir que se había roto totalmente la cadena de custodia, y por no decir algo más. Vamos a centrarnos en ese cuchillo con varias trazas biológicas. La policía dice que lo recuperó el mismo día del crimen, es decir, el 4 de agosto. Sin embargo, en el juicio, la propia dueña de ese hotel, de esos bungalows, desmiente a los agentes. La policía acudió concretamente a ese hotel 11 días después del crimen en busca de ese cuchillo perdido. La dueña del hotel dice que no existe porque han hecho un ritual para purificar toda esa villa, y les da otro similar, pero de otra villa. Cuchillo que se manda a analizar 2 semanas después a Bangkok, y sorprendentemente, a pesar de la testifical de esa dueña, contiene restos de ADN de 3 personas. Por cierto, es el propio Daniel el que asegura que desmembró el cadáver con una sierra parecida a esta, pero también es verdad que esa sierra tampoco ha aparecido. Las pruebas recogidas en la escena del crimen: la policía asegura que entre las compras de Daniel también adquirió material para limpiarlo absolutamente todo. Bueno, pues según consta, insistimos, en la documentación, en el sumario cruzando esos ADNs, solo existe un guante de los 6 comprados con restos de Edwin y de Sancho, y solo existe una sábana con restos de Edwin y de Sancho. Hay que decir que una de las agencias encargadas de transmitir la información desde Tailandia de lo que sería el caso Daniel Sancho, un caso que resultó muy mediático, evidentemente, en todas las medios de comunicación aquí en España, y por supuesto también en YouTube, que muchísimos youtubers se hicieron conocidos gracias a este caso. Por supuesto, uno de ellos, Axel Blaze 16, y otros muchos que lo siguieron prácticamente desde un inicio. Pero hay que decir que en las últimas horas la agencia
agencia EFE, la encargada de transmitirlos la información desde el país asiático, ha dicho que la Fiscalía descarta presentar un nuevo informe sobre el caso de Daniel y se remite a las pruebas aportadas en el juicio. El fiscal del caso parece que ha hablado con la agencia EFE, Gerard Watt, quien señalaba que la ley solo tenía en cuenta las pruebas presentadas durante el juicio. El informe no tendría ningún impacto en la consideración del tribunal. Todo está hablando de ese nuevo informe que habría surgido acerca de lo que sería el caso por parte de la defensa. Y parece que, según lo que están diciendo desde la agencia EFE, es que no tendría ninguna consideración acerca de dicho informe. Es verdad que para el fiscal, que trataba de demostrar con pruebas forenses y una veintena de testigos durante ese juicio de hace unos meses que habría sido un crimen premeditado, pero el alegato final sería innecesario en todo este caso, ya que el tribunal ni siquiera lo miraría ni utilizaría para tomar una decisión. De hecho, hay que recordar que el fiscal, en uno de los momentos clave del juicio, llegó a decir para algunos medios que estaban allí apostados fuera de la sala del juicio que la premeditación iba a ser muy complicada de demostrar. El tribunal solo examina las pruebas presentadas por la acusación durante el juicio para determinar si son creíbles. Así resumía este fiscal. De hecho, hay que decir que durante esta fase Gerard Watt explicaba que no podía cambiar los cargos presentados al inicio del juicio. Todo esto hablando del tema de la premeditación. También tenía el tema de la ocultación del cuerpo, por supuesto, por el descuartizamiento de Edwin Arrieta, cuyos restos habían sido hallados en varios lugares de Panga, incluido el mar, y luego el tema de la destrucción ajena, ¿no?, por el pasaporte, al parecer, del cirujano colombiano. De hecho, el tema del descuartizamiento es por lo que muchas personas llegan a creer que esto estaba totalmente premeditado, que es un criminal confeso, un asesino, etc., aunque hay otras muchas personas que llegan a opinar todo lo contrario. Por su parte, la defensa de Sancho presentaba hace una semana en el tribunal su informe final de conclusiones muy centrado en cuestionar las pruebas criminológicas de la Fiscalía. Esto fue un nuevo informe que llegaba desde el equipo legal español de Balfagón y Chipirras, escrito y elaborado por esta defensa del acusado tanto en Tailandia como en España. El informe se centraría en demostrar esas pruebas de la policía y en recopilar las incongruencias de los testigos de la Fiscalía. Otro de los objetivos de este escrito, según las mismas fuentes, era cuestionar pruebas presentadas por la policía, como el cuchillo con el que supuestamente habían descuartizado el cuerpo de la víctima de un Arrieta y que contenía ADN de Arrieta y de Sancho, del cual estábamos hablando. Según los escritos de la defensa, este objeto que había sido recuperado en el hotel donde se había cometido el supuesto crimen 2 semanas después, y la directora del alojamiento reconocía durante el juicio que había tirado el original y que había aportado uno idéntico de otra habitación, dificultando que tuviera esos restos genéticos. Obviamente una prueba trampeada. Y es que Sancho, quien inicialmente confesó el crimen ante la policía, se había declarado después únicamente culpable del descuartizamiento, aunque el canal de Axel por aquí llegó a dar diferentes exclusivas de lo que había dicho la policía tailandesa en lo que serían las televisiones de la misma policía, y en todas ellas Daniel Sancho nunca confesó un crimen. Nosotros lo sacamos aquí luego de las siguientes conclusiones y empezamos a tirar un poco de hemeroteca y algunas investigaciones que hicieron diferentes personas. Por lo tanto, estamos ante un caso que tiene muchas incongruencias, que la policía tailandesa hizo algunas cosas cuanto menos extrañas para llegar a ciertas conclusiones de lo que pasó ese 2 de agosto, que justo hoy se cumple un año de esos hechos ocurridos en Koh Phangan, en esa lejana isla en Tailandia, en esas islas del sudeste asiático, por supuesto, esas 3 islas de Koh Tao, de Koh Phangan y de Koh Samui, donde actualmente está encarcelado el mismo Daniel Sancho. La verdad es que después de todos estos meses que estamos pensando qué va a pasar con el futuro de Daniel Sancho, que está en esa cárcel de Koh Samui, ya ha pasado casi un año, tenemos desde ese agosto, pero hay que decir que ahora
nos presenta como este nuevo informe y demás. Sinceramente es un informe que ha sido firmado por Valfagón y por Chippy-Ras, que son los abogados criminólogos, ¿no?, que defienden a Daniel Sancho desde España, y también los intereses de Rodolfo Sancho, que sería su padre, y que obviamente ellos dicen que Daniel Sancho no planificó el crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta, sino que fue todo improvisado. De hecho, en las entrevistas que nosotros tuvimos por aquí en el canal, en Assemblies 16, ¿no?, en nuestro canal, aunque estamos ahora en Enrique García hablando sobre este informe criminológico, pues ella siempre decía que todos los eventos de Daniel Sancho habían sido totalmente improvisados, ¿no? Después de que falleciese, supuestamente a causa de ese golpe en la cabeza durante esa pelea de la cual habla la policía tailandesa en los primeros instantes en agosto. Supuestamente Edwin Arrieta intentó agredir sexualmente, según lo que dice la misma confesión de Daniel Sancho, y en esa pelea que tuvieron por esto mismo es ahí cuando se sucede ese golpe en la cabeza que dice el forense. O sea, lo que intenta aquí presentar es que es imposible que fuese premeditado por una serie de cosas, como el tema de dejar el pasaporte. Lo que pasa es que hay como muchas cosas que ya habían salido de este informe, pero hay otras que quizás hay pues algunas personas que no conocen, como el tema de las imágenes esas de los restos humanos del señor Arrieta encontrados por la policía tailandesa en ese vertedero. Y según este informe, lo que están detallando en los medios es que, o sea, que las bolsas que dice en este informe donde se hallaron esos restos pues eran diferentes a las que Daniel Sancho había comprado en esa tienda el día anterior. Esto pues sugiere muchas hipótesis, que nosotros hemos entrado en diferentes conspiraciones, ¿no?, a lo largo de todos esto, bueno, casi este año, ¿no?, que llevamos del caso. Y de hecho también hay que decir que este informe incluye unas imágenes de una camiseta negra que llevaba Arrieta cuando fue descuartizado a manos de Sancho. Lo que dice la defensa es que hay como muchas contradicciones, ¿no?, con los agujeros de esta camiseta. De hecho, nosotros entrevistamos a Álvaro López, el comentarista o el reportero de Telecinco, ¿no?, de Vamos a Ver, y él decía eso, que la policía solo menciona un agujero y asegura que se trata de una puñalada de Daniel Sancho en aquellos primeros momentos, cosa que no cuadra absolutamente nada con el examen forense que rectifica y señala que había hasta 5 agujeros en esa camiseta. O sea que antes había una puñalada, el tórax no se encuentra, dicen que está el tórax en una de esas partes del informe, cosa que tampoco es cierta o no se sabe, y los forenses no han analizado esa parte. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que no tienen sentido por el momento, porque si primero señalan un ojal en esa camiseta negra, que supuestamente es la que llevaba Edwin Arrieta en esos primeros momentos, y luego señalan hasta 5 agujeros en la misma camiseta. Es algo surrealista, evidentemente, y que no tiene explicación ninguna, y por eso lo colocan en este informe criminológico que la defensa de Sancho pues ha presentado, que dicen que es nuevo, pero suponemos que es un informe que no sería nuevo como tal, sino que ahora se ha filtrado a los medios de comunicación por parte de ellos. Hay que decir que seguramente los abogados del despacho Valfagón y Chippy-Ras serían los que han accedido a la prensa y a algunos medios de prensa ibérica en los que han expuesto esto. Ellos piensan que no fue absolutamente nada planeado por el tema ese de dónde alquiló la moto, ¿no? Porque siempre se dijo, si deja el pasaporte allí, porque el pasaporte tampoco lo tiene que dejar, ¿no? Porque dice, alquila una moto, deja el pasaporte, en el otro lugar, deja el DNI, se lo deja ver las cámaras, absolutamente en todos los lugares a los que va, y en la consecución de eventos de lo que sería este supuesto crimen a manos de Daniel Sancho. Si hubiese planeado Daniel Sancho matar a Edwin Arrieta, pues lo que dicen los abogados, en este caso Valfagón y Chippy-Ras, que nunca habría dejado su pasaporte en depósito. En ese depósito, el cual, pues la misma mujer de las motos dice
en lo que sería el juicio, ¿no? Que fue de las primeras en declarar en este juicio de hace ya unos meses atrás, y que ahora seguiremos hablando de este caso. Suponemos que habrá mucho de lo que hablar, y la verdad es que es un caso que da para muchísimo. Hoy pues nos quedamos por aquí hoy. Muchísimas gracias a todos por seguirme un día más. Deciros que van a estar deshabilitados todos los comentarios al respecto de lo que sería este estreno. Las personas que no pudisteis entrar en el estreno seguramente no vais a poder comentar. Lo siento muchísimo para toda la gente que me apoye, que quería dejar un comentario, pero van a estar cerrados los comentarios. Solamente va a estar abierto lo que sería el chat en los estrenos o los directos que hagamos sobre este caso. Ya iré argumentando el porqué de todo esto, pero por ahora van a estar deshabilitados los comentarios 100% en lo que sería estos vídeos del caso Daniel Sancho. Muchísimas gracias a toda la gente que me sigue, por supuesto. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, y nos vemos luego con más vídeos.